Que lo vamos a hacer algo rápido. Solamente tenemos 40 minutos en sala, entonces hay que aprovecharlo, este tiempo que nos están permitiendo, ¿no? Que es esta plataforma que es Zoom. Entonces, a los recientemente ingresados, darles la bienvenida y empecemos. Ok, en el diagnóstico por imagen tenemos este equipo que es muy bueno. Les estoy hablando del FADOS. Este equipo que es el FADOS en la actualidad es uno de los mejores equipos para hacer el diagnóstico por imágenes. Es un dispositivo diseñado para generar trazos de curva de voltaje y cociente. La gran ventaja de este equipo es que tenemos, fíjense que nos puede graficar, nos puede identificar, ¿no? Si es un diodo, es una resistencia, un capacitor y demás. El modelo es el 9F1, que aproximadamente, si alguien me pregunta en costos, aproximadamente cuesta unos $2,000. Entonces es un equipo muy caro. La verdad yo lo manejé, este equipo es muy bueno, pero por el precio y para lo que lo usamos, si normalmente nos separamos todos los días computadoras o algún componente electrónico, es una inversión muy alta, ¿no? Pero la verdad, si los que netamente se dedican a esto, a reparar todos los días, digamos, constantemente computadoras, sí, es un equipo bastante bueno que les va a ayudar mucho. Pero con lo que vamos a aprender hoy, no estamos muy lejos a hacer lo que hacen FADOS. ¿Para qué nos sirve el trazador de curvas? Este trazador de curvas nos sirve para poder diagnosticar, fíjense, diferentes componentes electrónicos, que son los siguientes. Podemos diagnosticar transistores, capacitores, MOSFETs, IGBT, drivers, diodos LEDs, etc. En sí, cualquier componente electrónico, nosotros con un trazador de curvas lo podemos diagnosticar sin tener mm, mucho, mucho conocimiento en electrónica. ¿Me confirman si me escuchan? Aquí hay algún amigo que me dice que no escucha nada, ¿no? Me confirman si están escuchando. Ok. ¿Cómo se realiza esta curva? O sea, ¿cómo se hace el trazador de curvas? Prácticamente nosotros vamos a ver en la imagen que vamos a tener una curva de voltaje y corriente. Entonces aquí les he puesto un ejemplo en la parte izquierda está del FADOS y en la parte derecha tenemos la resistencia. Si nos damos cuenta, tenemos aquí un gráfico de la resistencia con el voltaje y corriente. Tenemos, fíjense, el voltaje y la corriente. Si no me llegan a escuchar muy bien, algunos es posible que sea por su internet, ¿no? O sea, no tiene muy buen ancho de banda. Habría que mejorar la señal. O tendrían que tener un poquito mejor de señal si están con el celular. Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en una gráfica? Vamos a ver el voltios y corriente. Entonces, voltaje y corriente, vamos a poder ver la gráfica de resistencia. Aquí ya nos estamos adelantando ya a los gráficos. La resistencia, ejemplo, del color negro tenemos de 500 ohmios. Y del color azul tenemos la resistencia de 1000 ohmios. A ver, vamos a poner un ratoncito. Ahora sí, ok. Ya, ok, esto sí seguimos avanzando. ¿Cómo se realiza esta imagen? Fíjense que esta es la curva característica de la resistencia. Y para obtener voltaje y corriente, tenemos que introducir una señal alterna. Es por eso que vamos a utilizar un pequeño transformador. Ese transformador va a trabajar de 220 voltios y nos va a entregar aproximadamente 12 o
o 20 voltios o nos puede entregar 6 voltios, el cual nos va a permitir ingresar y el osciloscopio se va a encargar de hacer este gráfico. O sea, nos va a entregar este gráfico de la resistencia. Esto es un poquito de teoría, ¿no? O sea, no quiero marearles un poco con esto. Lo que más me interesa es que sepan identificar las curvas características del osciloscopio y también que obviamente que ustedes lo hagan, este equipo. Ok, ahora, aquí tenemos la curva característica de un capacitor. La curva característica de un capacitor. Si nos damos cuenta, en el lado izquierdo tenemos el FADOS. La gran ventaja de este equipo, que es el FADOS, nos identifica, ¿no? Que es un capacitor de 216 nanofaradios, que es de color rosado, y de color azul tenemos que es de 12 nanofaradios, o sea, la curva característica como es en el FADOS. Ahora, nosotros, ¿cómo lo vamos a ver con nuestro equipo? Lo vamos a poder ver de esta manera. Tenemos al lado derecho, a ver, vamos a minimizar esto. Ok, fíjense, la curva característica en negro es de 1 microfaradio y de 1.2 microfaradios es la de color azul. Entonces, acuérdense siempre, la curva característica del capacitor es un círculo, ¿no? Ahora, otra curva característica muy importante. Siempre, fíjense, siempre tenemos que graficarlo voltaje y intensidad. Vamos a ver. Ok, se salió algunos dibujos. La curva característica del diodo está en la parte izquierda. En la parte izquierda. Y esta curva característica de la parte derecha es de un diodo Zener. Si nos damos cuenta, ¿cuál es la diferencia? Solamente que le sale aquí, ¿no? Se va hacia abajo. Normalmente esto lo vemos en los que estudian electrónica, hacen, ¿no? La curva característica del diodo, les piden graficar y demás. Entonces, simplemente lo que tenemos que ver es esta curva. Ahora, aquí nos vamos a la parte más interesante. Este es el diagrama que sí funciona. Lo hemos comprobado ya con varios alumnos, distintos cursos, que lo que tenemos que utilizar simplemente es un transformador de 220 voltios de entrada y en salida vamos a tener 12 a 20 voltios, depende del transformador que ustedes compren. Recomendarles que se compren un transformador de 500 miliamperios, es suficiente. También podría funcionar con uno de 250. Más de 1 amperio no les recomiendo porque sería mucha corriente. Entonces podríamos hasta quemar componentes. No, la verdad no les recomendaría. Con lo que más he trabajado es con 500 y 250 miliamperios. Se utiliza dos resistencias de 10K, de 10 kiloohmios, y necesitamos una masa común. Y el B más y el B menos vendrían a ser los terminales de salida. O sea, aquí vienen los chicotillos directamente para comprobar. Y el canal 1, este sería el positivo del canal 1, que va al osciloscopio. Este va a graficar el eje X. Y el canal 2 va a graficar el eje Y. Y lo conectamos en esta parte. Eh, Quisiera que me diga si alguien ya este diagrama lo ha usado y si ha tenido algún inconveniente, perdón.
pueden, pueden activar la parte de mensajes y ahí pueden hacer sus respectivas preguntas, ¿no? O sea, si tienen alguna duda y demás. Por ejemplo, Alejandro nos está preguntando de cuántos miliamperios tiene que ser el transformador. Les vuelvo a repetir, de 500 miliamperios o de 250. De 1 amperio funciona, pero es mucha corriente. O sea, yo les recomendaría de 500. Y de 500 hacia abajo. Porque acuérdense que estamos trabajando con 220 voltios. Y en la salida vamos a tener 12 a 20 voltios. Se puede usar, si funciona, yo lo probé. Un saludo a Ismael. A ver, Ariel nos está preguntando, ¿se puede usar con el Hantec? Claro que sí, se puede utilizar con el Hantec, con el 1008. Justamente ahorita vamos a hacer una práctica en vivo y les voy a demostrar cómo funciona con el Hantec y funciona con el último software. Ya vi dónde es la configuración, porque algunos alumnos tenían esa duda, ¿no? Que con el último software de Hantec no se podía realizar diagnóstico por imágenes. Sí se puede, entonces no hay ningún problema. Solo son 2 resistencias. Sí, son solamente 2 resistencias. A ver. Va bien, lo utilizo de 110 a 500 miliamperios con salidas de 6 y 12 voltios. Perfecto. Hay un amigo que ya lo hizo, ¿no? Y está funcionando bastante bien. Dice que yo tengo el 6104BE Hantex. Sí, también funciona con ese osciloscopio. Puede funcionar. Ahorita les explico cómo lo van a hacer. No lo he probado, amigo, y los diodos es... No. Acuérdense que este diagrama no utiliza diodos. En el grupo, algunos estaban publicando que debería tener un diodo. Yo la verdad no entiendo para qué tendría que tener un diodo. O sea, si nos ponemos a analizar un poquito cómo es la teoría del trazador de curvas, ¿qué necesitamos? Necesitamos señal alterna. Fíjense, ese es el principio para realizar este trazador. O sea, si nosotros ponemos en el diagrama un diodo, vamos a hacer que esta señal alterna no sea pura. Entonces vamos a cometer un error al poner un diodo. Pero si alguien lo ha hecho con un diodo y le funciona mejor, bienvenido, ¿no? O sea, yo siempre les digo que yo siempre soy bien abierto, o sea, nunca me gusta decir esto es lo último y se queda así. Esto es lo que yo he hecho, lo he probado, me funciona y me quedo con eso, ¿no? Pero si aparece otro diagrama y sí funciona, bienvenido. ¿Alguna duda más que tengan, estimados, de este diagrama? ¿Podría explicar de nuevo de dónde van conectadas las salidas y entradas, por favor? Ok, les explico. Tenemos 220 voltios de entrada. Vamos a tener un pequeño transformador. A la salida tenemos 12 voltios o 20 voltios. Alguien ha hecho con la salida para audio. No se preocupen, al final les voy a mostrar un diagrama con la salida para audio. Prácticamente para la salida de audio es el mismo diagrama, solamente que esto sí se invierte aquí. Ahorita les voy a mostrar la imagen, no se preocupen. Primero quiero que me entiendan este trazador, porque si este trazador lo logran hacer y lo hacen funcionar, recién pueden saltarse al de audio. Ahí sí ya lo pueden hacer sin problema, porque ya saben el principio. Ok, entonces una vez más les explicamos. Tenemos 2 pequeñas resistencias y de la resistencia 1 vamos a sacar un cable que va a ir al canal 1 del osciloscopio. Algo importante que me olvidé decirles, en Hantec o en cualquier osciloscopio siempre te pide canal 1 y canal 2. Cuidado que estén colocando, digamos, haces el diagrama todo bien y lo pongas en canal 3 y canal 4. El circuito no va a funcionar
O sea, el osciloscopio no va a funcionar. El circuito sí funciona, solamente que el osciloscopio siempre te va a pedir por defecto, sea la marca que sea, canal 1 y canal 2. Eso es algo muy, muy importante. Entonces, aquí conecto canal 1, el positivo, y el positivo del canal 2 lo conecto a este lado, donde dice canal 2 cociente, Y. Y el negativo, si se dan cuenta, el negativo es común. En el negativo vamos a tener el negativo del canal 1, el negativo del canal 2 va a estar puesto aquí. Y también va a salir un cable negativo para poder hacer el diagnóstico. Ahora, este negativo, ¿a dónde va? Este negativo va a las placas electrónicas. Normalmente al negativo de cualquier placa, o sea, de cualquier componente electrónico que quieran medir. O al negativo de las computadoras, un ejemplo, ¿no? De los cerebros o de las unidades de control. Y el positivo es el que normalmente vamos a ir pinchando los componentes que queramos verificar. A ver, ¿qué preguntas más tenemos, estimados? ¿Es necesario usar atenuadores? Nos están preguntando. Cristian Jesús, un saludo. En este caso, no. Si ustedes están con Hantec y están con el modelo 1008, el 1008C o el 1008A, ese soporta hasta 400 voltios. Y aquí tenemos una salida de 20 voltios. Pero si analizamos con osciloscopio, no es 20 voltios, o sea, es más el voltaje pico a pico. Pero si tenemos un ejemplo, un osciloscopio de 10 voltios, que su entrada soporte 10 voltios, yo no me animo a conectar un transformador de este tipo. O sea, también mucho depende de los osciloscopios. Si tu osciloscopio es un ejemplo de 10 voltios, sí puedo utilizar atenuadores. Pero si tu osciloscopio soporta 400 voltios de entrada, o sea, no hay ningún problema. Esa sería la respuesta a tu pregunta. Okay. ¿Alguna duda más, estimados, que tengan sobre el diagrama? Adelantándoles un poquito, ejemplo, para hacer un trazador de curvas XY para audio, porque alguien me estaba preguntando para audio, simplemente se cambia estas resistencias. En vez de poner 10K, se pone de 1K y funciona para audio. Pero la configuración es la misma, solamente que vamos a poner este diagrama aquí, donde dice 220, aquí lo vamos a poner. Y en 12 voltios vamos a poner la entrada de audio. Ya les voy a mostrar la pequeña imagen que se les he preparado el día de hoy. ¿Qué tipo de conector se tendría que poner al osciloscopio? Al osciloscopio normalmente son los tipo BNC, o sea, los más comerciales. Y ese tipo de conector lo puedes conocer al BNC, el que utiliza tu osciloscopio. Depende de cada uno, ¿no? Porque yo aquí, eh, al canal 1 y al canal 2, yo lo he hecho con cocodrilos, por ejemplo, porque para mí es más cómodo, digamos, con los cablecitos directamente. Si hago la instalación, otra pregunta que tiene, si hago la instalación incorrecta, ¿hay probabilidad de quemar el osciloscopio? Sí, sí lo pueden quemar. Un ejemplo, como les estaba diciendo, ustedes primero tienen que verificar cuánto soporta su osciloscopio de entrada. Si soporta 400 voltios, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque estás agarrando 220 voltios y este transformador que está haciendo, estás reduciendo el voltaje de 220 a 12 voltios. Entonces, si tu osciloscopio es de 400, no le va a pasar nada. Pero si tu osciloscopio, un ejemplo, es de 10 voltios de entrada, aquí estás metiendo 12 y 20 voltios. Chao, osciloscopio, se quema. O a algunos agarran y se les ocurre, ejemplo, poner su osciloscopio a 220 y saben que su osciloscopio apenas aguanta 20 voltios, un ejemplo, y lo queman igual. O sea, el osciloscopio sí se puede quemar. Todo depende de la entrada.
Eso tómelo muy, muy en cuenta. Bueno, entonces si no tenemos más preguntas del diagrama, vamos a ver, tenemos otra pregunta. ¿Se puede utilizar con el Soundcar Scope? Sí, el Soundcar Scope. Ah, ya, es el software. Sí, sí, pero el Soundcar Scope creo que soporta bajos voltajes. Yo creo que tendrían que utilizar un atenuador si utilizas con el Soundcar Scope, pero sí llegaría a funcionar. Ok. Ahora, seguiremos avanzando un poco. Tenemos comprobaciones que tenemos que saber para los que recién están iniciando con un trazador de curvas. Tenemos el circuito cerrado, que es una línea recta, y este es el circuito abierto. Son cosas básicas que sí o sí tenemos que memorizar. Aquí estamos haciendo una comprobación de ejemplo de un TPS. No solamente es para revisar, ejemplo, eh, computadoras, puedes revisar componentes también. Ok. En este TPS, a los que quieran interactuar, ahorita estamos todas las preguntas por chat directamente, estimados. Por chat. Escriben y les voy respondiendo, ¿no? Fíjense, comprobaciones. Circuito interno de la PCM, o sea, vamos a desviar el circuito interno de la PCM, del pin de alimentación del socket del TPS para el caso literal de A y B. Entonces, ¿qué estaríamos revisando? O sea, la alimentación de 5 voltios. ¿Cómo sería la imagen? Es como esta. Si nos damos cuenta en la parte, a ver, vamos a activar otra vez. Uh, ya nos estamos quedando sin tiempo. Ok, lo haremos un poquito más rápido. Vamos a saltar esta parte. Ya nos estamos quedando sin tiempo, nos avisan. Ok, vamos a irnos directamente a la práctica. Vamos a abrir Hantec en 1008. Aquí ya lo tenemos abierto. Ok, lo vamos a hacer de cero. Este es el nuevo software de Hantec, ¿no? Vamos a seleccionar osciloscopio. Y les va a salir por defecto así. Si se dan cuenta, primero voy a poner el canal 1 en un voltaje de 5 voltios. Vamos a poner en 50 milisegundos. Y vamos a ir eliminando estos canales que por defecto a veces nos salen. Acuérdense que el 1008 es de 8 canales. El 6 y el 4 nos faltan, ¿no? 6. Ok. Les va a salir de esta manera. Esto es en vivo. Siempre les recomiendo que el canal 2 lo pongan aquí al medio y el canal 1 lo mismo, aquí al medio. Estoy poniendo. Una vez que ustedes tienen esta señal, lo que tienen que hacer es venirte a esta parte. Okay, ¿qué pasó aquí? No nos deja.
Ok, ahora sí. Vienen a esta parte y vienen a View y le dicen Toolbar. Venimos aquí a H y aquí es donde está lo importante. Tenemos que cambiar el formato. Poner en X, Y. Acuérdense que el trazador se llama, por eso se llama trazador de curvas XY. Ese es el verdadero nombre. Lo ponemos XY y automáticamente ya tenemos la imagen. Esto lo voy a recorrer un poquito más aquí para que se vea. Prácticamente ahí tenemos un circuito cerrado. Vamos a ver, ejemplo, ese sería circuito abierto. Vamos a ver, ejemplo, una salida de inyectores. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos un diodo, más un pequeño capacitor que no se logra ver, ¿no? Pero ahí tenemos el diodo. Entonces, de esa manera yo ya puedo ir testeando los componentes. Eso es la parte más importante. Primero, configurar, otra vez volvemos a YT, que esta imagen siempre esté así. Canal 1 y tenemos el canal 2, que se note. Poner en 50 milisegundos o pueden ponerlo en 20 milisegundos. En 20 milisegundos también nos va a funcionar bien. Ponemos otra vez XY y OK. Y ahora sí, ese circuito abierto. Vamos a poner a un salida de inyectores y ahí lo tenemos un diodito. Bueno, vamos a tener, este es una pequeña introducción, ¿no? Pero vamos a tener más conferencias online, de eso no se preocupe. Lo que les quería mostrar es este. Este es el de audio. Si nos damos cuenta, el diagrama de audio es similar. ¿De dónde estamos? La entrada de audio, esta vez lo vamos a poner donde era los 12 voltios o 20 voltios. Y en la salida vamos a poner el diagrama. O sea, en 220 voltios vamos a poner el diagrama. ¿Qué es lo que tenemos que variar? Es la resistencia de 1 kilo ohmio. Tenemos canal 1 al X, canal 2 al eje Y y tenemos las puntas. Punta positiva y punta negativa. Ese sería el diagramita de audio. Bueno, ese es algo introductorio que tenía que explicarles el día de hoy. ¿Algunas preguntas que tengan sobre este diagrama de audio? Porque ya se nos está acabando el tiempo. Aquí Marcelo nos dice, no estoy pudiendo interactuar. Dice, ¿no? Simplemente nos escribes tu duda y te respondemos. A ver, ¿tienes imágenes de cómo queda? Ahí vamos a ver. Imágenes, les voy a pasar al grupo de WhatsApp. No hay ningún problema. Las imágenes, de cómo queda. Les voy a pasar unas imágenes, cómo lo hemos hecho nosotros, ¿no? O sea, es un pequeño transformador que lo hemos puesto en una pequeña cajita. Ah, ya, este diagrama no lo entiende. Sí, el diagrama de entrada de audio ya no necesitas 220. Directamente lo podemos hacer funcionar con la portátil o con el celular. Yo normalmente lo hago funcionar con el celular.
y les dije, para los que están en el grupo de WhatsApp, les dije que se descarguen una aplicación que es el Frequency. Entonces, con esa aplicación tú generas la frecuencia y le pones a la entrada del celular. Y con eso ya el celular va a generar la señal alterna. La gran ventaja de trabajar con el celular es que tú puedes variar la frecuencia. Y si variamos la frecuencia, la imagen varía. Y también el voltaje, porque podemos subir y bajar el volumen. Entonces, la verdad que con audio se puede hacer mucho más cosas con este trazado. Algo importante que me olvidé decirles es que este trazador de curvas que es 220 voltios, no lo utilicen para revisar, pueden revisar transistores, drivers, no revisen microprocesadores o microcontroladores. Si revisan, ejemplo, el microprocesador, con esto lo pueden llegar a quemar, con este diagrama. Pero con el diagrama de audio, sí puedes revisar un microprocesador. ¿Por qué? Porque varías la frecuencia. Ahí hay que saber con qué frecuencias hay que trabajar y con qué voltajes. Porque al subir y bajar el volumen varía la tensión alterna en la salida y entonces este diagrama es un poquito más amigable, digamos, para revisar sus componentes. Disculpe, veo trazadores con potenciómetro, ¿eso cómo funciona? Normalmente lo ponen en el canal 1, aquí en el R1, aquí le pueden poner un potenciómetro. Pero es un poquito, yo lo veo un poquito más peligroso trabajar con un potenciómetro. Prefiero trabajar con audio, frecuencia y voltaje, que es lo mejor. Que si trabajas con potenciómetro, particularmente a mí no me convence mucho. Pero sí he visto diagramas que funcionan con un potenciómetro. ¿Para qué lo ponen el potenciómetro? Para variar el voltaje. Solamente para eso. Lo armaré en estos días con audio, no había probado de esa manera. Ok, me van comentando los que vayan haciendo el audio. Si tienen algún problema, simplemente me escriben por WhatsApp y les voy ayudando, ¿no? ¿Cuál era la aplicación para el celular? Frequency. Ustedes ponen en Play Store Frequency y hay muchas aplicaciones que son generadores de frecuencia, gratuitos. Bueno, eso sería por hoy. Ya se nos hubiera seguido respondiéndoles, pero ya estamos al tiempo tope de nuestra sala y en cualquier momento ya se va a cortar. Entonces, a futuro vamos a intentar ya tener más tiempo. Esta es una de las primeras interacciones que estamos haciendo con este software, aprendiéndolo a manejar, o sea, estamos queriendo ya incursionarnos en esto de los cursos online, ya activar video, vamos a hacer muchas cosas más. Así que no se preocupen, agradecerles por su participación. Son 51 participantes, la verdad es un grato compartir con todos ustedes una pequeña información, ¿no? Y si tienen algunas dudas, para eso está el grupo de WhatsApp. Eh, durante el día les vamos a ir respondiendo, ¿no? ¿Qué dudas tienen? Si han tenido algún problema con este diagrama, si no han podido hacer el otro y demás. Son diagramas, por si acaso, probados por nosotros. Los dos lo tenemos funcionando sin ningún problema. Algo que me olvidé decirles, si quieren hacer el circuito de audio, en la entrada de audio me van a medir la resistencia. Y la resistencia traten que sea de 3 ohmios, que varíe de 3 a 8 ohmios, en ese rango que esté. Porque si la entrada de audio es muy bajita, un ejemplo 2.5, es un poco peligroso para que la tarjeta de audio se pueda quemar. Pero si tu transformador mide 3, 4 ohmios, 5 ohmios, perfecto. No hay la tarjeta de audio nunca le va a pasar nada. O sea, pues va a estar trabajando al 100%. Ok, muchas gracias por su tiempo. Buenas noches, excelente. Saludos a todos los participantes. ¿El video queda grabado para poder verlo de nuevo? Sí, lo grabamos el video, sí, lo grabamos. Vamos a ver cómo, yo creo que este video lo vamos a publicar por YouTube. Tenemos también YouTube, que es Autotrónica Fácil. Nos pueden buscar por Facebook o por YouTube. Entonces lo vamos a publicar.
¿Dónde consigo los componentes y cuánto está el proyecto? Las resistencias se puede sacar de cualquier radio. El transformador también lo pueden sacar de cualquiera. Normalmente las primeras veces que hice yo este trazador de curvas, utilicé un transformador que estaba ahí botado de los que cuestan 50, 80 bolivianos, esos que generan que generan corriente continua de 5 voltios a 24, los variables. Esos transformadores los tenía botado y los volví a utilizar. Entonces, depende. Y les apuesto que en su casa tienen hasta una radio ahí quemada que no funciona y lo saca su transformador. Entonces, agradecerle por su participación y hasta la próxima. Vamos a hacer ya cursos online en el cual les vamos a invitar, ¿no? Ya cursos donde es mucho, mucho mejor. Solamente hacer una pequeña conferencia para probar cómo está este sistema. Hasta luego y que les vaya bonito y a quedarse en casa, estimados. A ver, una consulta. Si usamos una arquitectura de salida tipo Totem Polo, un otro, no me entiendo esta pregunta. Utilizando el generador de funciones. Sí, utilizando un generador de funciones, obviamente con señal alterna, sí funciona. No hay ningún problema. Google Drive, no, Google Play. Para hacer el audio, Google Play. Solamente ponen frequency generator. Frequency generator. Ponen en Google Play. Y lo descargan en su celular. Y con eso lo hacen funcionar esto. Ok. Entonces, chaucito y hasta la próxima, estimados. Gracias por escucharme unos minutos.